Listo, entonces ahí ya estoy grabando la pantalla, tengo mi imagen aquí, la voy a abrir. Les voy a abrir un archivo que empezamos de una, ¿sí? ¿Están listos? Sí, sí, sí. Sí. Listo. Entonces, se me sale. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, o lo que tengo que hacer es, pues, tengo la imagen descargada y voy a hacer un archivo nuevo. Eh, Hagámoslo como para que no nos quede tan pesado aquí en las propiedades. Le vamos a decir que sea de, le decimos que sea en píxeles. Vamos a hacer como una pantalla 1920 por 1080. Y le vamos a hacer resolución, la dejamos en 72 para, pues, trabajar para web. En este caso yo voy a abrir uno CMYK y voy a hacer otro igualito en RGB, pero es solo para ver una cosita muy rápida, como para mostrar un ejemplo de una cosa. Y después, pues digamos, cuando ya hayamos trabajado un poquito más y cuando veamos edición de fotografía, vamos a volver a eso para, como a esto a los modos de color. Pero entonces como que hoy solo va a ser como por ver rápidamente cómo funciona, por contrastar una idea. Entonces voy a hacer uno CMYK y otro igualito RGB. Nuevo 1920, 1080, 72, pero en este caso voy a trabajar en RGB, que son los dos modos de color, y es como para ver un poquito cómo van a funcionar, en este caso no nuestras capas, sino los canales. Entonces, fijémonos que esto que es, y esto es igual. Entonces, fijémonos siempre que los nombres de los archivos, cuando yo abro un archivo Photoshop, siempre me va a decir él en qué está. Entonces, yo creé que acá este sin título 5 está en RGB, fue el último que creé, y sin título 4 fue el CMYK. Él siempre me va a decir el modo de color que tenga. Entonces, como para saber. Voy a poner la misma imagen en los dos archivos. Listo, entonces pues de cualquier modo, pues una voy a poner estas montañas. El problema de estas fotos que uno baja de internet es que ya están, ¿cómo se dice? Pues ya están editadas. Entonces, pues es como raro uno trabajar sobre ellas. Pero pues bueno, no, digamos que ahorita no es nada extraño. Y aquí la puse en este archivo, la voy a duplicar. Entonces miremos esto pues les puede ahorrar mucho tiempo en caso pues de uno saltar entre archivos, y es simplemente le voy a decir duplicar capa, clic derecho, duplicar capa, y la voy a mandar y le voy a decir copie como, acá le puedo poner un nombre, pero cópiemela en el sin título 5. Entonces yo no tengo que estar saltando de una ventana a otra, sino que él como que me hace una copia y me la manda para allá. Entonces fíjense que aquí ya la tengo en el otro archivo. Entonces la tengo en RGB y la tengo en CMYK. Pues digamos, acá pues en términos, o sea, no es que uno lo perciba, ¿no? Como que yo la veo, una la ve igual. Eh, pero sí van a ver diferencias, pues como, sobre todo si al momento de exportar las imágenes y de compartirlas o de imprimirlas. Entonces lo primero es que, por ejemplo, miren el tamaño, esta es la CMYK, y miren el tamaño del documento, 12 megas, entre 7.8 y 12 megas. Y miren el RGB, entre 5,9 y 8,17. Es como significativamente más pequeño.
el archivo. Y es porque en el RGB no va a tener un canal. Entonces nosotros ya pues más o menos hasta donde hemos visto pues hemos trabajado este menú, que es el menú de capas. Pero hoy vamos a saltarnos un poquito, por lo menos un rato, a esta pestaña. Entonces acá en capas al ladito hay una pestaña que se llama canales. Los canales, pues digamos básicamente, ¿qué van a hacer? Los canales es como, hagan de cuenta que él nos separa en cada capa, cada color. Una fotografía, ¿cómo está compuesta? Digamos que tiene dos componentes importantes. Una fotografía digital, por lo menos. Tiene tonos, o sea, tiene color y tiene luminosidad. ¿Sí? Va a ser una cosa entre, que era lo que veíamos, entre blanco y negro. Hay unos tonos en la mitad y pues hay una información de color, que es como la luminancia. Entonces tenemos color y luz y sombra. Entonces acá lo que vemos en los canales es, si yo voy desactivando cada uno de estos, entonces lo que tenemos es pues el canal negro, donde muestra toda la información que son básicamente luces y sombras, solo negros. Esto es muy parecido como si ustedes piensan en la idea de la imprenta. ¿Sí? Como si alguien ha impreso como serigrafía por colores o algo así. Entonces se imprime el cian, toda la información que es roja, entonces está la misma cantidad como de píxeles. Lo que pasa es que él divide la luz entre, digamos, o sea, la luz va a ser la información de luz y sombras, pero además va a estar la iluminación, la información de cada color, el cian, el magenta, el amarillo. Y si yo los voy prendiendo así solos, solo nos va a mostrar la información. Pero si yo voy sumándolos, él ya me muestra los resultados de las dos. Cian, magenta, amarillo. Aquí le falta es la información de negros y blancos. Pues de blancos no, porque el blanco lo tiene ahí como, como que, pues es la superficie, digamos. Y cuando le pongamos el negro, pues ya tenemos la foto completa. Así va a funcionar, digamos, así funciona la imprenta y así funciona la serigrafía, los métodos de impresión, la risografía, etcétera. Entonces, esto vamos a volver a esto cuando trabajemos pues como edición fotográfica y como preparar para imprimir. Pero por ahora nos sirve para, bueno, este ya lo voy a cerrar, el CMYK, para aquí en el RGB, vas a volver a la capa de canales y ver cómo funciona. Va a ser igual, rojo, verde y azul. Y cómo al restarse esos colores, en este caso no se van a sumar, sino se van a restar. Porque yo tengo la pantalla que es negra y la luz blanca, que lo que hace es quitar la información, quitar el color. Entonces aquí podemos ver cómo al restarse los colores se van pues haciendo, digamos, se van formando los tres colores. Esto aparentemente es muy bobito, pero ya vamos a ver para qué nos sirve esa información. Entonces tengo esto acá, le voy a decir clic derecho y voy a rasterizar la capa para pues que podamos trabajar con ella. Voy a buscar una herramienta que nos va a ser útil en este momento y es la herramienta crop o recortar. Entonces el recorte, fíjense que esta herramienta es, hagan de cuenta, son como dos escuadras y era una herramienta que se utilizaba antes pues para recortar las imágenes. Era como, o yo no sé si han visto, no tengo cámara activa, ya, si han visto en las películas que los directores de cine hacen como algo así para hacer los encuadres, pues más o menos así, pues también trabajaban los fotógrafos antes y después pues habían unas cositas para hacer esos encuadres antes de revelar las fotografías. Entonces lo que hace Photoshop es básicamente coger como esa metáfora de esa herramienta, que realmente no sé cómo se llamaba, y nos sirve para recortar las imágenes. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es decirle que recorte la imagen para no tener esos bordes blancos ahí que no me convencen. Y le digo enter. Entonces
recortar o crop, hago la selección y le doy enter. Ahí dependiendo también pues como de qué tan pesada sea la imagen, pues él nos va a pues se va a demorar más o menos. Acá por ejemplo me quedó mal recortada porque me quedó ese verde ahí arriba. La voy a recortar bien y enter. ¿Qué pasó ahí? Y a esta entonces voy a ponerle no, empecemos entonces por el método, me estoy como enredando, pero no como lo tenía planeado, por el método destructivo. Entonces cuando yo puedo, ya vamos a empezar a ver, nosotros ya vimos como las herramientas de selección y cómo podemos, digamos, utilizar los pinceles para, pues para rayar las imágenes o dibujar encima de ellas. Pero hoy sí vamos a ver propiamente cómo es que podemos, sí, hasta solo llegamos hasta el crop. Es que podemos digamos modificar bien las imágenes cambiando los niveles y pues digamos haciendo una serie de ajustes que nos permitan modificar la fotografía. Entonces vamos a empezar con esta foto. En este caso yo lo que voy a hacer es darle clic derecho y duplicarla. Yo siempre la duplico porque ya van a ver qué va a pasar con el método destructivo, y es que pues como el nombre lo dice, va a destruir la imagen. La vamos a trabajar pero como encima. Se hagan de cuenta que yo tengo una foto y encima le empiezo a hacer cosas. La foto pues se me va a dañar. Entonces tengo esta foto acá y voy a pararme, voy a ocultar esta y esta de aquí arriba le voy a decir imagen, ajustes y pues voy a tener todo este menú de ajustes que los vamos a ver, pues no sé si todos, pero sí los más importantes por lo menos, y pues digamos los más útiles. Pero pues digamos, todos esos cosas que van a estar acá, o sea, estos los vamos a ver rápidamente y después en capas de ajuste los vamos a ver más, digamos, como a profundidad. Entonces, por ejemplo, empecemos con brillo y contraste. Entonces, el brillo y contraste es tal vez el más sencillo de este tipo de menús, pues que nos aumenta el brillo, que es la intensidad, digamos, pues, cómo va a brillar esa imagen, qué tanta luminosidad va a tener, y el contraste, que va a ser la relación entre blancos y negros, o entre sombras y luces. Entonces, a mayor contraste, dice que cambia, pues hay menos tonos medios, y a menor contraste, pues hay más tonos medios. Y pues igual, a menor brillo, pues van a haber menos, digamos, highlights o luces o luces, y pues a mayor brillo, pues como que se van a como a agrandar pues esas luces o esos brillos. ¿Cuál es el problema? Bueno, sí, contraste y después lo vamos a ver cómo vamos a ir como escalando eso, pero entonces voy a ponerle cancelar y vamos a usar otra de esas imagen ajustes y miremos por ejemplo una sencilla, por ejemplo blanco y negro. Entonces, ¿qué hace blanco y negro? Blanco y negro nos va a coger nuestros niveles o ¿cómo decirlo? Nuestros tonos y les va a dar un valor. El rojo, por ejemplo, va a estar entre cierto punto entre el negro y el blanco. Yo le puedo poner más o menos. Discúlpenme un segundito. Oiga, estoy en clase, ¿pueden dejar de gritar? Es que como se reinicia la banda, ya no tenemos plata. Los compré de la pistola silenciada. Es la mejor. Ya, disculpe.
Que tenía ahí como estaban mis sobrinos ahí peleando. Entonces, digamos en que entre blanco y negro nos le da un valor, digamos, vuelve los colores en un valor más blanco o más negro. ¿Sí? Entonces, es chévere porque podemos volver una imagen, digamos, quitarle la saturación a una imagen, pero con más control. ¿Sí? No simplemente como con la forma predeterminada que uno le diría como ajustes, pues digamos, ahí queda predeterminado como blanco y negro. Pero pues uno puede decirle, hacerles cierto tipo de ajustes para cambiar la relación entre las luces y las sombras. ¿Qué pasa con esto? Fíjense que la imagen quedó ya con el blanco y negro. Para yo volver a hacerle un retoque, si yo le vuelvo a decir imagen, ajustes, blanco y negro, él me vuelve a poner esos tonos ahí, pero yo ya no puedo volver a mi imagen anterior. Entonces, si yo me equivoqué, pues ya, como que la imagen se dañó. Y si yo por error guardo en algún momento y no tengo la imagen como bien pues en alguna memoria o en el disco o en el correo, pues pierdo la imagen. Entonces yo por eso siempre lo que hago cuando voy a trabajar en ese método es hacer una copia de la imagen para pues tenerla ahí. Igual pasa si yo le digo imagen ajustes, démosle tono y saturación. ¿Qué va a ser el tono y la saturación? Pues cambiar el tono. Los tonos son, pues digamos, la configuración de color. La saturación es la cantidad de color que vamos a tener. Y la luminosidad, pues es que tanta luz va a tener esa imagen. Yo puedo hacer unas imágenes aquí bastante raras. Pero igual, si yo vuelvo y le digo imagen, ajustes, tono y saturación, no puedo. O sea, es muy difícil yo poder volver a la imagen porque él me va a dejar esos mismos valores que tenía ahí antes. Entonces, por eso yo no recomiendo y no uso tanto ese método destructivo. Ese método destructivo funciona cuando yo ya sé muy bien qué es lo que voy a hacer. En este caso, pues no lo recomiendo tanto porque pues tendría, pues, o a no ser que sea solo una cosa muy específica que uno quiera hacer. Pero en contraste a eso, vamos a ver el, mm, el método aditivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner de nuevo esa imagen y voy a poner el degradado sobre aquí sobre esto y le digo enter y enter y la voy a agrandar. Selecciono las dos capas y voy a rasterizar. Entonces ahora sí vamos a ver bien cómo funciona ese. Voy a apagar esta capa y estas dos pues las voy a borrar ya. Digamos, de ahí tienen alguna pregunta del método destructivo. No, no, Rafael. Bien. Sí, pues digamos, ahorita vamos a ver los mismos ajustes que están ahí, pues vamos a poder verlos acá. Entonces, imagen, ajustes y son todos estos. Sí, creo que no hay ninguno que no esté en los dos lados. Pero entonces vamos a ver, a diferencia de ese método destructivo, el método aditivo. El método aditivo es muy chévere porque se va a basar en una cosa que van a ser capas de ajuste. Las capas de ajuste son capas, pero que no van a tener píxeles, sino que van a tener información, es decir, van a tener información de cómo se afectan esos píxeles, cómo la luz va a afectar a los píxeles de las capas que queden hacia abajo, o sea, debajo de ellas. Entonces, ¿cómo aplico una capa de ajuste? Vengo aquí a este icono, que es nueva capa de relleno o de ajuste. Entonces, esto creo que... Ve, voy a subir esto para que nos muestre todo. Entonces, le decimos nueva capa de relleno o de ajuste aquí en esta ruedita.
Es una bolita más o menos medio llena o medio vacía, como mitad blanca, mitad negra. Y si yo hago clic, me va a dar estas opciones. Fíjense que son las mismas ajustes que yo podía tener acá. Imagen, ajuste. Si hay unos más, por ejemplo, este creo que está en otro, pero ese después lo vemos. Bien. Y tenemos además estos, que son una capa de ajuste. Va a ser como crear, por ejemplo, las capas de... Estas tres son capas de relleno. Entonces, vamos una por una. Capa de relleno sólido. Esta ya la habíamos usado la vez pasada cuando trabajamos los pinceles. La capa de relleno sólido nos permite crear una capa arriba de la que ya está con un color sólido. Bien sea como cambiándole los valores a los números o haciendo clic acá, pero pues básicamente nos permite escoger un color para tener una capa ahí, que la capa queda ahí puesta. Entonces esa pues es sencilla. ¿Qué más tenemos? Tenemos la capa de degradado. A diferencia del relleno sólido, pues no va a ser una capa pareja, sino un relleno entre dos o más colores. Entonces, hay varios, por ejemplo, si yo voy acá, hago clic acá, hay varios pues degradados ya predeterminados. Cuando veamos edición de fotos vamos a ver esto cómo puede ser realmente útil, o cuando veamos textos la próxima, bueno, en dos clases podremos ver cómo uno puede aplicar esto para hacer máscaras, que eso sí vamos a ver la próxima, y cómo esto va a funcionar como de una u otra forma. Pues uno le puede sacar provecho. Yo como puedo, digamos, yo puedo tener esto que va de negro a transparente y puedo cambiar el color. ¿Sí? Entonces ahora va de rojo a transparente. Si le digo OK y OK. Entonces, cuando usa ese botoncito de nueva capa de ajuste, lo que te hace es que sobre la imagen te crea una nueva capa donde vos podés modificar las cosas que necesitas, si la saturación, si el brillo, los colores. Correcto, correcto. Pero sobre una nueva capa, entonces no corro el riesgo de, como en la vez pasada, que si yo se lo pongo acá directamente, pues queda ya aplicado en la imagen. Vamos a ver. Y el de patrón, pues que pues yo no lo uso mucho, pues, pero crea un patrón de repetición, una imagen que se repite y pues como que, pues sí, hace toda una capa de relleno con ese patrón. Esto sirve como para rellenar cuando hay texturas y cosas así. Entonces estas tres las vamos a llamar, son capas de relleno. Las vamos a dejar apagadas como para no. Y ahora sí vamos a ver propiamente las capas de ajuste. Entonces, para eso vamos a verlo. Voy a apagar esta y voy a pararme sobre esta imagen. Voy a borrar esta que dice background y voy a hacer un crop para que quede justo acá. Entonces, niveles. No, ya no vamos a niveles, no. Vamos a hacer una capa de brillo y contraste. Entonces, el brillo y el contraste, aquí va a ser más claro, y por eso digamos que me pareció chévere trabajar con esta gradación. Va a ser pues esa relación que hay entre luces y sombras, nada más, y cómo van a contrastar ellas. Entonces, miren, esta es la capa de degradado. Fíjense que yo creé la capa de ajuste y yo puedo entrar a cambiar que la imagen sea más brillante. Entonces fíjense que hace él, subirle acá la información de la luz, o en este caso bajársela, le sube la información a las sombras y queda más contrastado como el brillo.
Y el contraste pues va a ser contrastar esa, miren cómo cambian los tonos medios cuando yo le subo al contraste. Sin que va a haber una diferencia mayor entre un tono y otro. Y como que se van a notar más esos cambios. Acá el contraste bajito, el gris es como más suavecito, es la transición de negro a blanco, pero si yo se lo subo, este se va a volver más brillante y esto acá se va a notar más el salto entre uno y otro. Y pongámosle harto brillo. Entonces miren, entre más brillo y más contraste, pues hay más negros y hay más blancos, ¿sí? Y hace una relación pues chévere con la imagen. ¿Qué pasa? Que esto no se aplicó directamente sobre la capa, sino en esta capa de ajuste. Yo puedo darle clic otra vez acá y volver a modificar el las veces que yo quiera, apagar la capa si no estoy muy convencido del cambio que hice, incluso borrarla, pero pues mi imagen va a estar ahí intacta. O sea, como que la imagen yo puedo estar seguro que no la dañé. Ese es el método aditivo. Ahora, vamos a ver. Niveles. Los niveles, vamos a tener la información de brillo y contraste. Si lo pensamos acá, esta figurita aquí se llama el histograma. El histograma pues es esa relación que hay entre brillos, entre luces y sombras, y en este caso con los niveles se nos añade una cosa nueva que es los tonos medios. En este caso puedo modificar sombras, le doy más sombras a la imagen, ¿sí ven? O le doy más luces, o trabajo la relación entre los tonos medios. Los tonos medios, pues, ¿qué pasa? ¿Y por qué es tan chévere trabajar con ellos? Pues porque están en la mitad. Y yo lo único que puedo hacer con ellos es decirles que los tonos medios sean más claros. Entonces los llevo para el otro lado. ¿Sí? O sea, al aclarar los tonos medios, todo este espectro se va, digamos, todo lo que hay de aquí para allá se va a aclarar. Pero hacérselo para el otro lado, pues todo se va a oscurecer. Entonces ahí digamos que tenemos un tercer actor. Entonces brillo y contraste acá, brillo, contraste, o sea, luces y sombras, y acá luces, sombras y tonos medios. Esta barrita de aquí abajo, que son los niveles de salida, nos va a decir, bueno, yo por ejemplo no quiero que mi foto sea tan oscura, entonces le va a decir que los tonos medios empiece a considerar tonos medios desde por acá, así como más hacia los grises. Entonces puedo empezar a modificar desde ahí. Vamos a hacer, pongámosle, por ejemplo, tengo esto y voy a bajar esta capa acá, o sea, la capa con la imagen debajo de las capas de ajuste. Voy a apagar esta, voy a prender esta y ahora sí voy a prender las capas de ajuste y miren cómo va a cambiar. Es chévere verlo como en el blanco y negro, cómo funciona la luz y la sombra, y miren cómo funciona acá con una imagen real. Igual los niveles, si yo prendo los niveles y prendo la foto, veo que por ejemplo acá en niveles, miremos, ¿sí? Que tengo los tonos medios como por acá, las sombras la empecé a correr, las corrí demasiado, entonces lo que hago es volverlas a correr acá para emparejarlo. O pues depende también de lo que uno esté buscando, pero pues uno siempre busca que haya una relación buena, digamos como que esta montañita no esté ni muy para un lado ni muy para el otro. En este caso están muchas sombras, entonces sí valdría la pena como aclarar un poquito, pero pues depende siempre de lo que estamos haciendo. Voy a apagar esta acá y vamos a seguir con las curvas.
Las curvas es una herramienta muy compleja, es una herramienta, pero también es tal vez la herramienta más chévere y más útil que vamos a encontrar en Photoshop para edición. Uno puede básicamente como solucionar una imagen a partir de su edición en curvas. Entonces, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos dicen las curvas? Niveles de entrada. O sea, nos va a mostrar. ¿Esto será que se puede hacer más grande? Necesito. Ah, sí, claro. Entonces, esto es como entra la foto. La foto entra con ciertos niveles. Si yo prendo esta, miren cómo cambian los niveles. Ahí está todo más hacia acá. Hay más información en sombras que en las luces, pero vamos a hacerla con esta que en teoría está pareja, así como que hay la misma cantidad de sombras y de luces. Entonces, curvas. Aquí entra la imagen y acá es como quiero que salga. Entonces, niveles de entrada o valores de entrada, digámoslo, y valores de salida. Entonces, pues por eso está esa línea así recta. Yo quiero que mi imagen, por ejemplo, voy a pararme en el punto medio, creo un punto y digo, quiero que mi imagen salga. Entonces cojo los valores de salida, los puntos medio y los estoy llevando, los puntos medios, perdón, y los estoy llevando hacia la luz que está aquí. Si yo quiero que sean más oscuros los tonos medios, los llevo hacia abajo, hacia la oscuridad. Hasta ahí hay preguntas, eso es clave, como entenderlo por lo menos como intuitivamente. Como que Yo esto, tengo una pregunta. dime. Para hacer la modificación de una imagen, ¿tendría que tener siempre este degradado de negro al blanco o puedo hacerlo directamente sin esta herramienta? Ah, no, lo haces directo. Lo haces directo. Esta degradado de negro a blanco es como porque se muestre claro el ejemplo, como los contrastes entre uno y otro. Pero si yo pongo acá la imagen, como que esta capa yo la puedo incluso borrar, el degradado. Si yo me paro acá en esta capa de la montaña y después le pongo estas curvas, simplemente le digo, quiero que las luces, por ejemplo, me paro acá, estén más oscuras. Entonces bajo las luces y las llevo a la oscuridad. Bueno, acá esto se me fue. Entonces, tengo estas dos. Tengo la línea, tengo la imagen original, haz de cuenta esto. Le pongo las curvas. Yo le digo que las luces sean más oscuras. Entonces, ¿qué hago? Cojo la luz de acá y pues las bajo aquí. La bajo acá en salida. Le digo. Entonces la foto se vuelve más oscura. O al revés. Quiero que la imagen sea más clara. Tenga menos negros. Entonces la cojo acá en entrada y le doy salida. Uno puede hacer un montón de cosas muy chéveres porque pues empieza a trabajar con los tonos y hay una ventaja de esta herramienta, de la herramienta curvas, que es que nos permite, por ejemplo, decir esto a dónde pertenece. Entonces voy acá a esta manita y yo, por ejemplo, digo, venga, el agua de acá abajo. Miren cómo se va aquí, miren cómo se va desplazando la bolita en la recta esa. ¿Sí ven? Entonces, esta parte del agua de abajo está entre estos tonos. Entonces le digo, aquí quiero que esto sea más claro. Entonces, para que sea más claro, ¿qué hago? Pues lo llevo hacia arriba. Si quiero que sea más oscuro, pues lo oscurezco. Y acá entonces vamos a ver un tip muy chévere para editar una foto. La mayoría de las fotos, o sea, no digo que todas porque pues sería irresponsable, pero la mayoría de las fotos van a quedar bien porque esto es una cosa como ya como geométrica. Si ustedes dan, por ejemplo, eso, si se han metido a Instagram y le ponen a como cuando uno toma una foto en Instagram y le da como editar, le da como editar
Me perdí. Le dan como editar. Lo que hace la imagen de Instagram, o sea, la herramienta de corrección automática de Instagram, lo que hace es modificar la curva de esta forma, haciendo una S. Es poniendo un valor acá y un valor acá y bajando un poquito las sombras y subiendo un poquito las luces. Uy, un poquito. ¿Sí ven? Entonces se sube el contraste y se suben las luces. Los tonos medios se mantienen iguales. Esto, pues digamos, va a funcionar la mayoría de las veces. Obviamente se conoce como la S, la edición en forma de S, y pues es que depende, obviamente, pues es porque hace como una S muy sutil, pero uno puede que esa S pues sea más violenta o más pronunciada, dependiendo pues de un montón de cosas, pero generalmente esta edición tipo S funciona muy bien. Vamos a ver otra forma. Voy a borrar esto acá, voy a borrar todos. Bueno, si yo restablezco acá y aquí me queda normal con este botón. ¿Qué pasa con las luces? Por ejemplo, si yo me paro acá en los tonos medios, esto va a ser tonos grises, y yo los subo, si yo aclaro los tonos grises, pues miren que él siempre me va a tratar de ecualizar todo en una sola curva. Yo tendría, si yo quiero modificar solo los grises, pues le vengo acá a las luces y vuelvo a emparejar un poquito las luces. Lo mismo las sombras. Vuelvo y emparejo. Pero pues eso hace que la edición se vuelva mucho más compleja, ¿sí? Ir poniendo puntos. Voy a apagar, voy a borrar esta capa de curvas y la voy a volver a poner. ¿Ah? Para que veamos curvas, una cosa, y voy a apagar esta y voy a prender esta para ver un ejemplo. Y entonces, si yo le doy curvas, fíjense que acá me está haciendo, y acá volvemos al inicio de la clase donde veíamos los canales, que yo la puedo modificar en cada canal. Entonces yo le voy a decir, quiero que los rojos sean vayan más hacia las sombras, o que los rojos sean más así que los rojos sean más sombras, y el que lo va a contrastar, epa, me equivoqué, rojos sean más sombras y las luces sean el complementario, el que lo va a completar en RGB, sean de este otro tono. Cuando yo hago eso y pongo acá, me va a hacer un cambio en cómo se comportan los colores de la imagen. ¿Sí? En este caso, pues como no teníamos colores, pero fíjense que él básicamente sacó los colores de la nada. Simplemente le dijimos que las sombras sean más rojizas y que las luces sean más azules. Yo puedo seguir acá, yo puedo cambiar acá cualquier canal. El verde, quiero que los tonos medios sean muy verdes. Fíjense, los tonos medios los voy a aclarar. Y si yo prendo acá esto, pues la foto me va a quedar más hacia el verde. La voy a apagar como para no generar ahí confusiones. Y vamos a hacer otra nueva capa con curvas para dejar la S ahí puesta. Entonces básicamente esa edición tipo S lo que hace es subirle, digamos, oscurecer un poquito las sombras y aclarar las luces, ¿sí? Como que eso es lo que hacen la mayoría de los celulares o de las imágenes cuando uno toma una foto con Instagram. Eso es lo que hace básicamente ese algoritmo, hacer una S, subir y contrastar.
¿Qué más va a pasar interesante con las capas de ajuste? Fíjense que yo tengo acá curvas. Y si yo las prendo todas, me va a hacer esta cosa. ¿Por qué? Porque las capas de ajuste, como aplican a todas las que vayan de donde está ella hacia abajo, como así, hacia abajo, pues entonces van a sumarse como todas esas ediciones. Entonces si yo acá le puse más brillo y acá también que se aumentaran las luces, pues si sumo las dos, pues va a quedar mucho más pronunciada la luz. Esta es una con colores y esta es la donde contrastamos la sombra. Mandy, no entiendo la pregunta. No, fui yo, ya Ah, entendí. Paula, sí, perdón. Quería como dividir, quería saber si uno podía dividir la imagen, digamos, no sé, tienen cuatro colores, bloques sólidos, entonces uno los puede dividir y crear como cada color, cambiarlo, ¿me entiendes? Mejor dicho, yo me embollé sola, pero ya me respondí, no te preocupes. Sí, ah, bueno. Sí, sí, sí. Pero pues sí, ahorita vamos a tono y saturación, que es donde uno puede cambiar colores individualmente. Igual, por si de pronto te ayuda también. Ok, sí. Entonces, iba en que los tonos y saturaciones se van a ir sumando o restando dependiendo de pues si están activas. Entonces sigamos con, podemos ya seguir si quieren, pues digamos, esta del degradado era como pues para ver cómo funcionaba esto en teoría o en escala de grises, y ya podemos seguir trabajando las otras capas de ajuste en, pues sobre esta foto. Entonces vamos a ver exposición. ¿Qué va a ser la exposición? Cuando uno toma una fotografía, pues los valores, o sea, en últimas la fotografía es la cantidad de luz que va a entrar pues a la cámara, bien sea una foto análoga, pues es la cantidad de luz que va a entrar a quemar ese negativo. Si es una foto digital, pues la cantidad de píxeles que van a entrar a hacer blancos en esa imagen. Entonces la exposición básicamente lo que es pues la cantidad de luz que entra, como por decirlo de alguna forma sencilla. A menor exposición pues va a entrar menos luz, a mayor exposición va a entrar más luz. Entonces una foto sobreexpuesta es que tiene pues demasiada luz y no se ve nada, o en este caso pues que se pierde la información, y una foto subexpuesta pues es que ya vamos a perder la información de los tonos medios porque hay muchas sombras. Uno puede, esto pues igual es como una emulación, ¿no? Ya si yo tomé la foto y está sobreexpuesta, pues es muy difícil arreglarle la exposición a punta de Photoshop, a no ser que esté en un formato RAW, que es el formato crudo, como vienen las imágenes de las cámaras profesionales, pero pues igual tampoco es que también. Entonces lo mejor es siempre pues tomar bien las fotos. Uno aquí puede hacer maravillas, pero pues tampoco pues digamos, si la foto está mal tomada de origen y si es una foto análoga, pues mucho menos tiene uno esto, pero sí podemos emular cómo sería esa foto sobreexpuesta, cómo sería esa foto subexpuesta, y pues eso nos va a cambiar los niveles de la relación entre luces y sombras y etcétera, que era lo que estábamos viendo. El offset, digamos, va a ser una relación que hay entre luz y color. Yo no lo muevo mucho. Hagamos un zoom acá. Yo no muevo mucho el offset, donde estaba acá en exposición. Pero básicamente fíjense que él nos está cambiando luces. Digamos, si acá estamos solo cambiando luz, acá está cambiando luz y color. Entonces él nos deja como una colorización, digamos, de cierta forma, y le sube la luz. Entonces como que el offset es bastante, pues si uno lo mueve sutilmente, y en general todas estas herramientas, la clave va a ser como hacerlo de una forma sutil, pues va a funcionar, pero pues yo lo recomiendo no movérselo mucho. Y la corrección de gama,
pues de nuevo también va a ser un pequeño ajuste que podemos ver más adelante cuando veamos como la edición de fotografía. Vamos a ver cómo se utiliza como apropiadamente la corrección de gama. Acá en exposición hay unas ajustes preestablecidos, más 2 de exposición o menos 2 de exposición, que sobreexponen y subexponen pues las fotos, pero pues eso ya, yo siempre prefiero hacerlo manualmente con los numeritos. ¿Qué tienen estas capas de ajuste interesante? Fíjense que voy a restablecer esta foto. Yo puedo, incluso podemos verla con cualquier otra herramienta, puede ser con niveles. Voy a prender la capa de niveles. Fíjense que en todas o en casi todas nuestras capas de ajuste han aparecido estos 3 goteros, estos cuentagotas: luces, tonos medios y sombras. Hay un truco para editar también muy fácil, no siempre funciona, pero pues también es como que a veces le ahorra a uno mucho tiempo. Ustedes toman una foto y le dicen niveles, buscan este que va a ser el nivel blanco, y entonces acá buscan el nivel que es lo que quieren que sea, ay, se me perdió, lo más blanco de la foto. Entonces lo más blanco acá, ¿qué serían? Las nubes, ¿no? Y él automáticamente nos balancea toda la imagen a ese blanco. Si notaron la diferencia, pues es muy sutil, fue muy sutil. Voy a aprender y apagar la capa para ver. ¿Sí ven? Tun. Sí, es súper sutil la cosa, pero va, digamos que funciona bien. Funciona en la misma medida si yo le digo, no, ahora cojamos el negro, el color más oscuro, y cuál creo que sea el color más oscuro, tal vez por acá, y él me balancea toda la imagen de acuerdo a lo que yo le dije que era el más oscuro. ¿Qué pasa si yo le digo, cojamos el más blanco y hago clic acá en el oscuro? Se vuelve loco, ¿sí ven? O al revés, el más oscuro y le digo que sea el más blanco, pues él como que trata de forzar la imagen a eso y pues queda un caos. ¿Sí? O pues cualquier otro tono. Si no es realmente un tono oscuro, pues es como que él se chifla un poquito ahí. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, pues bueno. Ahí como, Sí. te tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo utilizo el goterito, me va a modificar todos los tonos al nivel donde yo ponga el goterito, ¿verdad? Entonces los negros van a ser donde yo pongo el negro y el blanco va a ser donde yo estoy seleccionando el blanco. Exacto, sí. Él va a tomar esos parámetros como el más negro y el más blanco, y ahí él va como a ecualizar la cosa, como a emparejar la foto, teniendo en cuenta que tú le dijiste cuál es el negro y cuál es el blanco. Eso me sirve si quiero hacer como algo en alto contraste. ¿Verdad? Sí. Yo no el blanco. Sí, igual, pues es que uno igual siempre tiene que empezar a sumar. Por ejemplo, aquí me funcionó, pues digamos que no se ve tan exagerado, pero fíjense que una de las ventajas, y para allá iba, es que como son capas de ajuste, o sea, la imagen está ahí normal, pero la capa de ajuste yo la puedo prender y apagar. Yo puedo ponerle niveles 1 y niveles 2 y ellas se fusionan. Si ven que acá tengo dos niveles y ellas se van a seguir emparejando, o sea, como van a seguir como sumándose y restándose entre ellas. Y además yo puedo cambiar la opacidad de esa capa. Acá en opacidad yo puedo decirle, bueno, quiero que haga ese ajuste, pero no tan fuerte. Entonces yo le puedo bajar. Es muy sutil. Digamos, yo no estoy tan seguro que uno lo alcance a ver como allá. O sea, que ustedes lo estén alcanzando. Yo de pronto sí. Pero es más chévere si ustedes lo van haciendo y van viendo cómo va cambiando la cosa allá. Porque uno puede
a punta de esto y de cambiar opacidades, ya volver una foto como retocarla con un resultado bastante bueno. Cambiando, digamos, o sea, 2 capas de niveles y opacidades y ya tiene una foto muy distinta a la que teníamos. Esta es la original y si yo le activo estas 2 capas, ¿sí? Es sutil, pero va a cambiar, va a cambiar bien pues la forma como se va a ver esa imagen. Pues esas cuatro, digamos, primeras ajustes, pues son los ajustes de luces y sombras, ¿sí? Y vamos a empezar a ver ya ajustes de color. ¿Listo? Pero entonces está bien. Esto puede ser un poquito como confuso y como abstracto, pero me gustaría como que esté como por lo menos como que uno lo pueda, que ustedes lo puedan intuir para pues como para que experimenten ahí pues con sus imágenes. Entonces, pues si tienen preguntas, me pueden ir diciendo. O pues si no, seguimos como ya la forma de ver color. O si quieren, digamos, cacharrearle un ratico, pues también lo pueden hacer y hacer preguntas. Yo estoy bien, Rafael. Listo. Ya te voy entendiendo. Gracias. Listo. Entonces, Paula, ¿todo bien? Entonces sigamos ya vimos cómo uno puede aplicarle y modificar ciertas, ¿cómo se llaman? Como ajustes de luces y sombras. Ahora vamos a ver cómo podemos modificar pues ya lo que son los colores. Entonces me voy a parar acá, voy a venir a capas de ajuste y le voy a decir, ya no hasta exposición, sino vamos a empezar a darle estas otras herramientas. Como las luces, digamos, como las fotografías son básicamente luces y sombras, y las luces pues son básicamente luz, mejor dicho, y la luz pues es una onda, pues digamos que tal vez la forma más fácil de entender la vibrancia es cómo porque es bien abstracto, pero si lo vemos en términos prácticos es como esos colores, cómo van los colores a vibrar, qué tan digamos pronunciada va a ser la curva de esa onda, ¿sí? Seguramente como en términos de física estoy diciendo como algo muy incorrecto, pero es básicamente qué tan extrema va a ser esa curva, esa onda, ¿sí? Como qué tanto va, qué tan como frecuentemente, con qué tanta frecuencia va a haber una relación entre luces y sombras. Entonces, a menor vibrancia, pues la foto va a parecer un poco más opaca y más desaturada, y a mayor, pues como que los colores van a estar más vivos, porque van a haber una relación más rápida o más frecuente entre luces y sombras. Es eso, más o menos. Yo siempre me enredo explicando eso, pero yo creo que viéndolo, ustedes pueden, pues digamos que uno, o sea, como que es bien, pues es como bien palpable al ojo. Entonces, a menor vibrancia, pues digamos que va a bajar un poquito la saturación, aunque ahorita nos vamos a confundir un poquito cuando veamos la saturación, pero pues sí va a cambiar la intensidad del color, y a mayor vibrancia, pues más intensidad. Y la saturación va a ser la relación entre color, entre luminosidad y colorización, ¿sí? Entonces vamos a tener a menor saturación, pues no vamos a tener colores, sino vamos a tener todo en tonos grises, y a mayor saturación pues vamos a tener un espectro más grande de colores,
Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a contrastar y los colores se van a volver como más brillantes, como más vivos. Entonces, si yo subo vibrancia y saturación, pues eso se va a volver muy brillante la imagen. Si bajo la vibrancia, dime. No es que me imagino la vida, como darle vida, pero no, entre menos rebotan y menos movimiento tienen, es más gris, más opaco, y entre más energía tienen y movimiento tienen entre ellos, los colores se vuelven más vivos. Exacto, sí, es exactamente eso lo que pasa. Y miren, uno puede empezar a hacer unos juegos muy bonitos, por ejemplo, al subir la saturación y bajarle la vibrancia. Si ven como que ahí resalto ciertos colores, tal vez los más brillantes, y hay otros que los vuelvo más opacos. Pero pues depende también de qué es lo que uno está buscando siempre en la imagen. Aunque a veces también es chévere ver como, pues como accidentes que van a pasar ahí. Pero esa relación, digamos que uno puede, sí, es bien, pues porque digamos que resume bastante bien como pues la idea de la imagen digital, que es pues que las fotos o las imágenes son ondas, son ondas, sí, que uno lo que está haciendo es jugando con ellas, como modificándolas. Listo, y ahora entonces vamos a ver tono y saturación. Entonces, el tono y la saturación son herramientas muy importantes porque, bueno, yo apagué esto, entonces sí, tono y saturación. Porque, ¿qué nos va a marcar? El tono va a ser, hagan de cuenta, qué color, pues digamos, en qué lugar del espectro cromático se van a situar los colores. Entonces, yo al modificar el tono, pues voy a modificar todo el espectro cromático porque lo estoy cambiando esas ondas de frecuencia. ¿Sí? Hagan de cuenta, yo no sé si cuando uno afina un instrumento en cierta nota, pues esto es lo que es correr como un poquito los tonos, y pues obviamente si corro el de un tono, pues se corren todos. Entonces es bien interesante esta herramienta, porque pues nos va a cambiar todo, digamos, toda la forma de poner los colores. Y la saturación pues es lo mismo, la cantidad de color, digamos, que va a haber en esos ondas, o si no queremos que haya color. Y además se le va a sumar la iluminación o luminosidad. Quiero que, por ejemplo, los azules pues sean más claros o más oscuros, y yo puedo trabajar esto acá, mezclan todos los colores o color por color. Yo le digo, por ejemplo, todos los ¿por qué estoy trabajando en RGB? Todos los, digo, se me llega, todos los rojos, quiero que sean, ¿sí? Los tonos rojos, por ejemplo, miren acá la playa, yo los voy a mandar a que sean más verdosos, pero pues fíjense que eso es bastante impreciso. Ahorita vamos a ver cómo se puede cambiar. O le subo la saturación o le bajo. Sí, es bastante chévere. Ahorita vamos a ver cómo yo puedo modificar esta herramienta en diferentes tonos. Miren que yo puedo cambiar la cantidad, digamos, el rango de ese espectro, que solo seleccione ciertas por partes. Y vamos a ver, porque por ejemplo aquí lo que estamos haciendo es cambiando ese tono y saturación, pero en toda la foto. A veces uno quiere pues solo cambiar una cosa, pero entonces para eso vamos a ver, sí, miremos el balance de color y ahorita sí vemos cómo se puede hacer. Entonces yo, por ejemplo, quiero cambiar los cianes y los mando. Esta es muy parecida. El balance de color es un poquito más preciso, porque lo que nos está diciendo es en sombras, medios tonos y luces. Por ejemplo, quiero que las luces, pues los cianes sean más rosados, ¿sí? En las luces.
pero si quiero que eso pase en las sombras, se van a oscurecer un poquito. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, podemos cambiar la relación de los colores, pero también con la relación de la luz. Entonces es bien interesante esa herramienta. Listo, esperen, denme un minutico. Ya vengo acá, vea que estos niños están acá. Ya denme un segundito. Laura. Laura. Hola, hola. ¿Cómo están? Ya les pasó la- no sé. Ahí está. Hola, ya, qué pena. Que es que están mis sobrinos y son un poco eh, intensos. Pero, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, en el balance de color. Entonces, el balance de color pues nos permite eso, cambiar, digamos, los tonos hacia uno u otro color. Aquí pues empieza uno a ver, fíjense que aquí tenemos cian, magenta y amarillo, o sea, CMY, y pues no tenemos el negro, y acá tenemos RGB. Entonces, esta herramienta es muy útil para cuando uno tiene que hacer esa transición entre RGB y CMYK, porque pues generalmente es ahí donde, va a ser acá donde van a pasar la mayoría de errores pues de transición. Pues digamos, no donde van a pasar, sino donde se pueden resolver. Qué pena. Sí, yo puedo decirle, porque generalmente cuando uno imprime, lo que va a pasar es que las fotos quedan, no sé si han notado, pero la mayoría de las fotos al imprimir se quedan como así, más tirando hacia el cian. ¿Sí? Como porque pues eso tiene que ver un poquito también con que las tintas como que resisten diferente al sol y a la y al agua, pero pues depende, pues digamos siempre va a haber una variación ahí. Entonces acá es donde se van a corregir ese tipo de errores. Vamos a ver la siguiente, que va a ser blanco y negro. Blanco y negro más o menos la vimos ahorita que vimos los ajustes los ajustes que son casi los mismos, pero entonces fíjense el blanco y negro. Lo que nos permite es darle a cada tono un valor. Entonces, el tono rojo quiero que estén más oscuros. El tono amarillo más claros. Los verdes que sean más brillantes. Entonces, y bajarle acá. Los azules, fíjense por ejemplo el cielo. El cielo pues generalmente es como entre cian y azul. O sí, es como más hacia los cianes. Entonces si yo le subo, le digo que sea más luz, pues se vuelve más blanco.
o pues más oscuro. Y así, pero pues generalmente los valores preestablecidos generalmente funcionan bien. Aunque yo siempre recomiendo, la mejor forma de volver una foto blanco y negro es simplemente bajando la saturación. ¿Cómo la bajábamos? ¿Se acuerdan acá en tono y saturación? Voy a apagar estas dos. Tono y saturación, o en vibrancia, no sé cómo está vibración. Entonces simplemente bajarle la saturación y después, pues digamos, para poner una foto blanco y negro, yo lo que haría es bajarle la saturación y poner una capa de niveles donde pues yo pueda jugar un poquito con los contrastes. Y ahí queda mucho mejor que haciéndola con blanco y negro. O pues a mí me gusta más. A ver, miremos la diferencia. Miremos, esto es así. ¿Sí? Como que hay un, pues bueno, también queda como un poquito más contrastada, pero pues puede funcionar. Entonces blanco y negro lo que hace es eso, como que darle un valor a cada tono y nos deja como la foto en blanco y negro, pues en escala de grises. La siguiente herramienta es muy chévere, es muy útil y también a mí, o yo la uso mucho para emparejar las fotografías, y es la herramienta filtro de fotografía. El filtro de fotografía también viene a ser como heredado de la fotografía, o pues casi todas estas herramientas de la fotografía, pues digamos análoga, que hagan de cuenta que los filtros de fotografía son una especie de tapitas que se le ponen a los lentes, como unos vidrios, como una cosa que va encima del lente, que generalmente tenían colores. Entonces esos filtros pueden ser o más cálidos o más fríos, o pueden haber filtros rojos o filtros para evitar reflejos, etcétera. Pero básicamente tenemos dos tipos de filtro: un filtro caliente o filtro cálido y filtro frío. ¿Qué van a hacer? El filtro cálido, se lo voy a poner aquí más exagerado, generalmente eran filtros como color ámbar o amarillo, y lo que hacen es básicamente pues aclararnos toda la foto, aclararnos no, volver la foto un poco más cálida, ¿sí? Como darle un tonito ahí amarillo. No va a cambiar las características del color, sino que es como si, hagan de cuenta si uno se pone unos lentes de sol, o unos lentes, sí, unas gafas, entonces con cierto color de lente. Entonces está el filtro, estos son filtros predeterminados, que son filtros, pues digamos que antes vendían. Entonces el filtro frío, pues ¿qué va a hacer? Enfriar la imagen, mandar todo hacia pues tonos más fríos, como pues azules y verdes, y el cálido pues más hacia amarillos y rojos. Entonces los filtros son muy chéveres porque nos permiten emparejar las fotos y darles además de eso un tono, ¿sí? Como cierta pues sí, un tono de color que en última se va a volver un tono narrativo, porque pues va a tener que ver, digamos, si yo pongo un filtro más frío, pues la imagen me va a transmitir otra cosa, ¿sí? Esto pues digamos, qué sé yo, puede ser para vender agua, qué sé yo, agua cristal, agua brisa. Entonces se usa un tono más frío porque uno quiere una cosa refrescante y qué sé yo. Pero pues si yo quiero vender como una montañita, una casa en la cabaña, pues pongo este tono cálido porque pues me va a dar una idea pues, distinta, ¿sí? Una sensación distinta. Entonces los filtros son muy chéveres por eso. Y uno puede cambiar pues el tono del filtro según lo que uno quiera, ¿sí? Pues uno pues ya también pues depende del uso que le vayamos a dar a las imágenes, pero pues el tono del filtro, pues fíjense que yo se lo puedo dar escogiendo los colores. Entonces los filtros de fotografía pues van a ser muy importantes porque nos permiten emparejar la foto. Vamos a ver el mezclador de canales.
mezclador de canales lo que va a hacer es bajar. Igual, estas herramientas, yo digamos, sé que digamos, tal vez va a ser mucha información por hoy. Lo importante es que ustedes pues le cacharreen y muevan y muevan las imágenes y cuando estén editando miren que les funciona. Aquí básicamente lo que vamos a tener es entre rojos, digamos, cada canal, esto se parece mucho al balance de color, pero tiene más que ver, digamos que se parece, pero tiene más que ver acá con los canales. Fíjense que estoy trabajando sobre el canal rojo y lo estoy modificando solo en ese canal. Cuando vaya a la capa va a ser distinto, aunque estoy en una capa de ajuste, entonces lo puedo apagar, pero lo que estoy diciéndole acá es que al rojo vuelva las luces más rojas, por decirlo de alguna forma sencilla, o las sombras menos rojas. Es raro. Entonces las luces lo puedo bajar acá y se las pongo más verdes. Aquí se va a volver un poquito más complejo porque cuando empiezo a modificar varios canales, porque, o bueno, por lo menos a mí se me hace más complejo porque como que eso de que los colores se resten pues es bastante extraño. eh, pero entonces aquí ya ellos empiezan a restar. Y yo le subo si yo pongo las luces más azules, se van a restar, tendrías que oscurecerlas y bajarle al otro lado. ¿Sí? Pero uno puede lograr, digamos que esto, si uno conoce la teoría, es muy chévere, pero también lo bonito de Photoshop es muy intuitivo. Entonces, como que uno puede hacer esos ajustes y como son capas, pues digamos esos cambios a la imagen y como son capas de ajuste, pues yo simplemente puedo ir apagando, prendiendo según lo que más pues, me convenga o me guste a mí. Veamos. ¿Cómo está esto en español? Color lookup, como búsqueda de, ¿como qué? No sé quién tiene la versión de español, me pueda decir. Color lookup, búsqueda de... Pero bueno, tienen esta herramienta, Color Lookup, búsqueda de tonos, búsqueda de... ay, ¿cómo se llama? Consulta de colores, es que se llama. Entonces, la consulta de colores, ¿qué va a hacer? La consulta de colores básicamente, y es una herramienta también muy, muy útil y muy bonita porque nos va a permitir también emparejar las fotos, pero de una forma distinta. Entonces, la consulta de colores va a cargarme lo que conocemos como LUTs. Los LUTs son, hagan de cuenta, son emulaciones de juegos de luces y de juegos de luces, lentes y películas. Entonces, si ustedes han visto, por ejemplo, las fotos que se tomaban en los 70s, eran muy diferentes en términos de color a las fotos que se tomaban en los 90s. No sé si han visto, si han tenido la oportunidad de ver ese tipo de fotografías, ¿sí? Como impresas o así sea en internet, que hay como que cada época tenía un color distinto. Pues digamos que aparte de cómo se vestía la gente, los registros, o sea, esas fotos tienen colores distintos y eso era porque los negativos pues tienen diferentes químicos, diferentes sales y diferentes cosas que permitían que la luz pasara de una forma o de otra. La consulta de colores lo que hace es emular esas diferentes películas o esas diferentes sí, como filmes o sustratos y nos da esas sensaciones.
Entonces, por ejemplo, miremos estas bonitas, por ejemplo, esta Kodak. Si ven, nos da, hace como, o sea, no es exactamente un filtro, pero sí se parece, digamos, la forma más parecida de uno relacionarlos que parece un filtro de Instagram. Porque pues lo que hace es como volvernos esa foto a como si la hubiéramos tomado con cierta luz y con cierta cámara o con cierta película. Entonces, trun, y miremos acá. Cuando vea las consultas de colores, estaría chévere que las exploraran y que miraran como, pues, cuáles son, porque son muy chéveres. Miren, esta, por ejemplo, se ve súper bonita. Hay unas que la vuelven más cálida, otras más frías. Entonces, yo uso mucho la consulta de color para emparejar también fotos. ¿Sí? Como para, digamos, hago un collage o lo que sea y después le doy una consulta de color porque me lo va a emparejar. Va a funcionar parecido a un filtro. Rafael, Dime. pero en este caso, si vos utilizaras un LUT, después de todos tus cambios de niveles, hay una adición más a todos los cambios que le hiciste a tu imagen. Dime, perdón. O los nivela. Porque digamos, si tuvieras de esas capas que has trabajado ahorita, seleccionadas unas tres, y arriba le pones el LUT para que se mire como a nivelar los tres cambios que hiciste anteriormente. Depende, y ahí sí hay que ser cuidadoso. Porque, pues sí, por ejemplo, miremos, hagámoslo. Digamos, ay, acá este. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, niveles y le subo mucho los niveles y lo que sea, y acá le pongo un mezclador de canales. Si es que, pues por más que lo intenta, o sea, él le aplica su esto y le aplica como el LUT ahí, pero pues va a seguir teniendo este nivel así muy contrastado. Entonces siempre hay que ir y volver. Pero también va a depender si yo pongo primero los niveles, si yo pongo la capa de niveles arriba y el LUT abajo, me va a cambiar la imagen. Entiendo, gracias. Entonces es bastante, digamos que, pues depende también lo que uno está buscando. O pues también es chévere cuando pasan accidentes y uno pasa en imagen, que genera imágenes que uno no se espera. Pero sí hay que tener en cuenta que el orden de las capas sí va a afectar cómo se va a ver la capa, cómo se va a ver la imagen final. Entonces uno puede mezclar e igual también estaría chévere, por ejemplo, esos niveles yo le bajo la opacidad para que no sea tan intenso como se aplica y al mezclador de canales sí se la dejo en 100 o también se la bajo. Entonces tengo mi imagen, ¿sí? Como que va a funcionar. En este caso ahí como que funciona por ese lado. Entonces como que depende siempre pues del orden, de qué estamos buscando y de la opacidad de la capa. Y ahorita vamos a ver algo que nos va a poner otro nivel de complejidad, que es el modo de fusión. Entonces ya vamos hacia allá. Entonces root. Y vamos a ponerle, ¿cuál nos falta? Ah, no. Estos los podemos ver después. Porque estos los vamos a ver cuando empecemos a generar edición de fotografías. Cuando veamos eso, como para restaurar fotos, y esto va a funcionar mucho. Básicamente esto nos afecta la luz, esto nos afecta el color, y esto lo que nos va a ayudar es hacer como selecciones. O sea, aquí esto va a empezar a afectar directamente las luces y las sombras sobre las selecciones que nosotros hagamos. Entonces pues ese lo podemos dejar ahí como en remojo.
vamos a ver, por ejemplo, voy a traer la otra imagen, una imagen que yo tenía por ahí de un conejo. Perdón, no escuché lo último. Lo último grupo, ¿qué es lo qué es lo que más? Ah, ya. Espera. Entonces, el primer bloque de herramientas nos pone unas capas ahí con un color, con una gradación o con un patrón. Las siguientes trabajamos luces y sombras. Las siguientes colores. Aquí vamos a trabajar luces, sombras, colores, pero además, pero digamos sobre ciertas selecciones, o sea, sobre unas cosas específicas. Entonces esta la vamos a ver sobre todo el mapa de degradado cuando estemos editando fotografías, cuando estemos restaurando fotografías, que es como la clase 6, 7. Entonces por ahora la podemos dejar en remojo. Entonces esta va a poner acá el conejo y vamos a ver, digamos, cómo uno puede, lo voy a rasterizar. Entonces, fíjense que yo, bueno, todas estas las voy a correr aquí abajo. Tengo estas dos imágenes. Tengo estas dos imágenes ahí. ¿Qué va a pasar con las capas de ajuste? Que si yo le digo capa de ajuste y por ejemplo quiero que el conejo esté en blanco y negro. Entonces, blanco y negro. Pero que yo quería que la montaña estuviera con colores. Entonces pues ahí yo tendría varias opciones. La primera opción sería como decirle como no, bueno, apaguemos la capa de ajuste. Al conejo si le ponemos el ajuste desde acá, ajustes a blanco y negro, que ahí en ese caso la capa solo, digamos el ajuste solo me aplica a la capa donde estoy parado, pero pues no es la idea porque yo quiero estar cambiando eso. Entonces yo puedo pararme acá y decirle no, me paro sobre la capa de ajuste, le digo clic derecho y le digo crear máscara de recorte. Repito. Entonces me paro para que solo esa capa de ajuste solo me aplique a la capa que está inmediatamente debajo y no a todas. Me paro sobre ella, sobre la capa de ajuste, le digo clic derecho y le digo hacer máscara de recorte. Él me va a generar esta flechita diciendo, yo solo aplico a la capa de acá, ¿sí? A la que está inmediatamente debajo mío. Esa es una ventaja porque pues yo después puedo volver acá y modificar los valores de ese blanco y negro, ¿sí? Para que sea más o menos lo que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Sobre cómo se llama? Dime. Perdón, ¿cómo se llama aplicar sobre la capa de ajuste? No, el clic derecho y ya me perdí ahí donde... Ok, vale. Entonces voy a devolverme. Voy a devolverme acá en la historia. Le decimos máscara de recorte. Aquí. Entonces me paro sobre la capa de ajuste. Le digo clic derecho y le digo Create Clipping Mask o crear máscara de recorte. Y al crear la máscara de recorte, él solo aplica a la que está inmediatamente debajo. Ahí tengo que fijarme muy bien en que en el orden de las capas, porque si yo, digamos, pues tengo esto acá, ¿sí ven? Simplemente si yo quería era que la montaña quedara en blanco y negro y el conejito sea color, pues simplemente la invierto. Quiero que solo a una, de nuevo clic derecho y crear máscara de recorte. Voy a hacer otra cosa y es empezar a mezclar las cosas que hemos visto. Entonces, por ejemplo,
hemos visto esto como las herramientas de selección. Entonces voy aquí con la herramienta lazo. Ay, pero qué pena. ¿Sí te quedó claro, Wendy? ¿Sí la Sí, sí encontraste? me quedó Ah, claro. ok, vale. Entonces con la herramienta lazo voy a seleccionar ahí el conejo. De nuevo, pues la herramienta lazo me permite hacer esas selecciones eh, más o menos precisas, pero pues como que requiere como, pues requeriría como uno mucho tiempo de estar ahí como seleccionando. Yo hice una selección bastante mm, como de afán, pero pues ahí funciona. Y yo voy a decir, yo quiero cambiar el color de ese conejo. Entonces tengo varias formas para poder cambiar ese color, el color pues de la selección que yo tenga. Entonces en este caso voy a decirle, por ejemplo, tono y saturación. A mí me gusta esa bastante porque nos permite hacer pues como cambios bastante específicos. Entonces llego acá y le digo tono y saturación. Acá es importante, se me perdió tono y saturación. Fíjense que, espere, me perdí. Tono y saturación, fíjense, como tenía la selección y puse la capa de ajuste, él solo me va a modificar lo que esté dentro de la selección. Él crea esta cosita que vamos a entrar a ver con más profundidad en la próxima clase, que es una máscara. Entonces, si yo le digo colorizar y cambio acá el tono, yo puedo cambiar el color de ese conejo. E igualmente pues puedo cambiar la luminosidad, la saturación. Si yo no le doy colorizar, pues como que él no va a cambiar los colores de forma pareja. ¿Sí? Van a haber tonos que él no va a, a, a coger. Sin embargo, eso pues digamos cuando entremos a cambiar cosas de color y edición o colorización de fotografías, pues uno como que vamos a ver por ejemplo los mapas de grado, porque por ejemplo acá no queríamos que quedara todo, ¿cierto? Por ejemplo el ojito, entonces bueno, vengo acá y pues habría que empezar a editar la máscara. ¿Hasta ahí bien? Listo, voy entonces, por ejemplo, como yo, por ejemplo, este ojo, pues aquí ya vamos a empezar a editar la máscara. Esto no se afanen si pues por ejemplo las máscaras son un tema bastante complejo, por eso le vamos a dedicar toda una clase, pero el ojo, por ejemplo, yo podría entrar, fíjense lo que voy a hacer, entonces voy a colorear el ojo, voy a hacer el zoom. En este caso yo me puedo parar acá en este icono, modifico los ajustes, las propiedades del tono y la saturación. Quiero que mi conejo sea como rosado. Y si me paro aquí al lado, voy a entrar a modificar la máscara. Entonces acá yo le digo, quiero que esa máscara, voy a seleccionar y enmascarar. Y acá yo le puedo, con esta herramienta de acá, que es perfeccionar bordes, yo vengo y no sé por qué no está pasando. Ah, sí, sí está pasando, solo que está un poco lento mi computador. O con esto es más rápido.
pero un poquito más chambón porque me hace selección de bloques. No me gusta, entonces más bien tal vez esta que es como un pincel. Esta herramienta es muy chévere, pero es un poquito como lenta. Entonces con el menos le quito, con el menos aquí le quito. Sí, eso ahí quedó como un poquito chambón, pero bueno, términos de velocidad. Y acá con el más, cambio al más, ya. Y ahí ya uno puede empezar como a decidir qué partes quisiera. Y le decimos ok. Bueno, ahí quedó no tan bien, pero fíjense que ya yo pude modificar solo el color de esa liebre. Y yo puedo de nuevo volver a editarlo. Si yo me paro acá, puede ser de cualquier color, cambiarle la intensidad, etcétera. Entonces ya uno empieza a ver cómo puede pues como combinar las herramientas de selección con estas herramientas ya de edición propiamente. Hasta ahí, ¿qué tal? Bien. Bien, listo. Entonces, vamos a ver otra cosa, digamos, otra variable que va a entrar a modificar estas cosas. Y entonces, digamos, para esto, bueno, no complicarnos en un principio, entonces voy a apagar la capa y voy a tener, ay, perdón, simplemente dos capas. La capa de la capa de la montaña y la capa del conejo. Vamos a ver los modos de fusión. ¿Qué son los modos de fusión? Aquí estamos viendo que la capa del conejo pues está en modo de fusión normal y con una opacidad de 100. Yo puedo cambiar la opacidad. La opacidad, recuerden, va de 0 a 100. Y al cambiar la opacidad cambio qué tan transparente va a ser esa imagen. ¿Cierto? O pues esa capa, no necesariamente imagen, sino esa capa. Entonces va a ser 0 o va a ser 100. Si yo le hubiera, pongamos esto, esta capa, no mentiras, embarré, no. Esta capa acá, y la prendo, así la capa de ajuste esté al 100. Si la capa de abajo está en 0, pues como solo le aplica a ella, pues no va a pasar nada. Pero si la capa, si una capa de ajuste que se aplique a todas, por ejemplo, miremos que esta consulta de canal la va a poner arriba. Y esta es la parte. Entonces, si esto está en menos, la consulta de canales sigue, digamos, en opacidad 29, la consulta de canales sigue aplicándole a todos parejo. Y si yo le subo a la consulta de canales, pues digamos va a haber un cambio sobre todas. Entonces tiene que uno empezar a ver cómo se van a combinar estas imágenes. Ahora, yo tengo diferentes formas de fusionar o diferentes formas de cómo van a actuar las capas en relación con las capas que tienen debajo. Entonces, para eso vamos a ver aquí. Entonces le decimos modo de fusión, me va a parar sobre la capa del conejo y le digo, por ejemplo, disolver. ¿Qué va a hacer disolver? En este caso no hace una cosa muy notoria. Miremos cómo podría. Por ejemplo, esta capa de acá. Con esto.
Entonces tengo estas dos. Tampoco. Bueno, disolver básicamente lo que hace es como llevar a extremos los puntos negros y blancos. Ve, porque acá no se nota casi. Llevar a extremos puntos negros y blancos, haciendo como que las imágenes, que las capas se... ¿Cómo explicarlo bien? Yo pensé que este ejemplo me iba a funcionar. A ver si con si a esta capa le podemos disolver. Ah, sí, aquí se ve. Entonces lleva al extremo negros y blancos, pero como que trata de hacer un intercalamiento entre uno y otro. Pero generalmente es como muy, pues digamos, es muy contrastado. Entonces el disolver generalmente a mí no me funciona tan bien. Vamos a ver, como ya sé cómo hacer un ejemplo que se note bien. Les voy a apagar esto. Voy a poner una capa nueva sobre estas y con un pincel le voy a decir algo más grandecito. Entonces un pincel esto con una dureza y un pincel con otra dureza. Entonces tengo esa capa donde simplemente están esos trazos y miren lo que va a hacer el disolver. ¿Sí ven? Como que él contrasta mucho, pero nos deja solo un como positivo y negativo. Entonces generalmente, aquí se había pasado. Él lo que trata de hacer es como fusionar la imagen de arriba con la de abajo, pero es bastante como burdo en su actuar. Entonces disolver pues funciona de esa forma. Pues yo últimamente he visto que usan mucho esa capa de disolver como en estas estéticas como de videojuego o como, no sé, como en videos de trap y de, no sé, de música urbana, como generando como un estilo ahí como medio glitch, no sé. Generalmente se usa como en situaciones bastante raras o para situaciones de pues como de sobre todo en diseño web se usaba antes cuando era más limitado, como esa relación entre tonos y sombras, ¿sí? Como para no hacer un degradado, él lo que hacía era este tipo de contraste, como chispearlo ahí todo raro. Entonces disolver, oscurecer. Entonces miren lo que hace, es tomar los colores más oscuros y fusionarlos unos a otros. Entonces miren como aquí funciona bonito. ¿Sí? Los colores blancos nos deja aquí arriba y como que nos permite hacer como este tipo de cosas ahí escondidas. Ya uno tendría que empezar pues por ejemplo acá pues habría que empezar como a seleccionar bien las imágenes. Yo por ejemplo le daría como un poquito de borrador, que el borrador pues va a funcionar como un pincel. Acá cometí un error y es que el borrador, ahora sí, esto más grande, y como para borrar esos bordecitos de ahí, que se fusione ahí todo rarito como el conejo. Entonces eso va a ser oscurecer. Multiplicar es también de mis efectos, de mis modos de fusión favoritos, porque lo que hace, miremoslo acá con blancos y negros, pues prendamos miren lo que va a hacer el oscurecer. Bien, coge y como que coge los blancos, los anula y resalta los negros y se mete ahí entre la foto. Entonces nos quedan un poquito de la imagen de arriba y un poquito de la imagen de abajo. El multiplicar va a funcionar de una forma muy chévere porque lo que va a hacer es eliminar los blancos. Entonces miren, acá eliminamos
de esta imagen, al eliminarle los blancos, lo que va a hacer es, hagan de cuenta, como imprimir sobre un acetato, y ese acetato entonces lo que va a hacer es mostrarnos como esa relación de sombras. Hacer una prueba de fotografía de... Sí, pues ese degradado a mí me gusta porque sirve como para mostrar hartos ejemplos. Y sí parece una prueba de esas de revelado. Y simplemente quitando los blancos. Por ejemplo, dupliquemos, bueno, la del conejo. Ya no le digamos que va a estar normal. Dejémosle al 100%. El conejo, no le digámosle normal. Fíjense cómo era la foto, acuérdense. Borrémosle aquí el borde. Y acá le vamos a decir a multiplicar. Entonces fíjense en los tonos blancos. Hagamos un zoom aquí. ¿Por qué no puedo? Ya. Un zoom acá. Al yo decirle que multiplique, lo que va a hacer es quitarle los blancos. ¿Sí? Es como cuando uno imprime sobre un acetato y uno pues puede ver a través de eso. O como un vitral. Entonces el multiplicar va a ser muy, muy útil porque pues al eliminar los blancos casi que nos va a dejar en un sistema netamente digital, porque no tenemos luz o no tenemos blancos más que las luces que emite la pantalla. Entonces nos permite hacer fusiones más, pues como que se integran mejor, pero pues igual depende. ¿Qué es esto? Creo que se llama oscurecer color. Lo que hace es como coger los tonos, los sube, los oscurece, y los lleva como a tonos cálidos. Y oscurecer lineal, creo que se llama. No sé cómo están en español. Tengo que buscar y tenerlo ahí impreso. O buscar otra versión. Color más oscuro nos va a resaltar los colores más oscuros. Es muy parecido a oscurecer. ¿Sí ven? Fíjense que casi no hay diferencia entre oscurecer y color más oscuro. ¿Cómo se llama? Lighten. Bueno, lo que hace es resaltar los blancos, resaltar los tonos blancos. Al contrario, es como el inverso de multiplicar. Al contrario de quitar los blancos, como hacíamos en multiplicar, lo que hace es subirnos los blancos. Screen va a ser como parecido es como si pusiéramos una mesa de luz debajo de la imagen, y así mismo va a funcionar, pero pues va a funcionar, nos va a dejar cierta transparencia. Fíjense que aquí la opacidad está en 100 y es como si la tuviéramos a través de una ventana. Miren, por ejemplo, para hacer un fantasma de un conejo estaría perfecto como ese screen. ¿Sí? Entonces va a funcionar. Esto hay que explorarlas, yo por ejemplo siempre trato de pues de que según lo que esté haciendo, probar varios métodos varios modos de fusión para que pues sí, hasta que uno le dé como al que más le funcione para lo que uno está buscando hacer. Entonces yo siempre estoy como explorando pues los modos de fusión, que básicamente, de nuevo, lo que están haciendo es diciéndole cómo van a interactuar luces y sombras sobre la capa siguiente, o sea, sobre esta capa respecto a la capa que está más abajo. Los que más uso yo, o como que me parece que son como los más útiles, como oscurecer, multiplicar,
Si ven, aquí por ejemplo estoy mal parado, estoy parado sobre esta capa y esta debería estar normal. Porque ¿qué va a pasar? Miren, vamos a poner esta capa de aquí. Y fíjense, voy a poner estas dos capas, las voy a decir multiplicar. Entonces me quitó los blancos de las dos capas de arriba y me dejó los blancos de abajo. Que también esta debería estar normal. Entonces, cuando yo tengo dos capas que se multiplican, pues aquí claro, porque mi fondo es blanco, pero si mi fondo fuera, por ejemplo, rojo, pues vamos a poner acá un fondo, un color sólido. Ay, ¿qué hice? ¿Dónde lo puse? Acá. Un color sólido. ¿Sí ven? Estas dos como están multiplicando, o sea, como no tienen blancos, pues el color les pues va a quedar simplemente como si quedara el negativo. Uno podría decirle acá no, screen tal vez, y nos va a cambiar la forma como se está leyendo ese color. Esto sería normal, que esta capa pues no va a afectar para nada a la que esté abajo, pero al cambiarle yo el modo de fusión, si le estoy diciendo cómo tiene que comportarse respecto a la que está abajo. Entonces, de nuevo, las que más uso, digo, de nuevo, no, retomo. Multiplicar, oscurecer, color lineal, screen, luz suave. Luz suave me gusta mucho porque, volvamos al conejo. Hagan de cuenta como un multiplicar, pero un poquito más sutil. Y lo que hace es resaltar cierta información. Pongámosle luz suave a esa cosa roja, si no se nota. Pongámosela a este, a ver. No, me lo anula completamente. O luz dura. Lo que hace es, hagan de cuenta, la luz suave y la luz fuerte. Lo que hace es muy parecido a cuando uno le apunta uno con una lámpara a algo, ¿sí? Como que lo quema, ¿sí? O luz lineal. Esas luces a mí me parece que son las que más sirven. Las que más sirven en estos casos. Entonces miremoslo aquí con este ejemplo. Luz fuerte. Miren cómo se va a comportar la imagen de acuerdo a los blancos y los negros. Entonces la luz fuerte, cuando hay negros, como que se vuelven más oscuros. Y cuando hay blancos, como que quema el color. La luz suave va a ser casi lo invertido. ¿Sí? Como que va a permitir que la luz pase. Y luz lineal, ¿dónde está? Ahí se alcanza a percibir un poquito de la capa de abajo. Y esos tonos de color. ¿Por qué? Pues porque está hecho como justamente para uno poder ver esto. Diferencia, lo que hace es como restarle estos colores que tiene esta capa a los colores que tiene la de abajo. Como son negros, blancos y grises, pues entonces si yo tuviera todo blanco, pues me hace el negativo de la imagen. Y si es todo negro, pues me la deja toda negra. Porque hagan de cuenta, la diferencia es, hagan de cuenta ver un negativo. Entonces si yo veo un negativo de esos de rollo, si yo veo un negativo a la luz, pues lo veo así, ¿no? Como así, que se veía muy raro. Pero si yo veo un negativo sobre una cartulina negra, pues no voy a ver nada. Más o menos así es como va a funcionar la diferencia. La exclusión va a sonar raro, pero va a ser como lo mismo, pero al revés. Entonces lo que va a excluir es las sombras. En este caso lo que va a salir, las sombras van a salir al otro lado. Por eso es que aquí se va a mantener como un negativo, pero acá, si yo lo viera sobre algo negro o sobre algo gris, pues sí, ya lo voy a poder ver. Es como funcionaría un positivo. Más o menos. Restar.
no restar, yo casi no la uso, ni dividir. Por tono, que aquí me va a conservar estos tonos. Y saturación, bueno, esto ya tendría que ver más con las capas de ajuste. Entonces sí, las que yo uso van a ser luz suave, la luz fuerte, la luz lineal, screen, oscurecer y multiplicar, y pues el normal, que pues como que tiene uno más control de esto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. ¿No? No. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Yo sé que es mucha información, yo sé que es muchísima información como y que es muy rápido y como muy intenso, pero pues la idea es que ustedes le cacharren. Dime, Mandy. Es que estaba pensando en esto del foco que le pones con la hard light o la luz fuerte, que digamos en el efecto de este personaje de la familia Adams. Si vos quisieras recrear a esta mujer que solo se le iluminan los ojos, yo podía seleccionar solo una parte de su cara y ponerle la luz fuerte y ahí se me haría ese cambio, ¿no? Con respecto a todo el resto de la imagen. Sí, sí. En teoría sí podría funcionar así. O sea, así es como funciona. Como un punto de, Dime. sería como un punto de luz que yo puedo seleccionar y ponerle esta capa para que resalte sobre el resto de la imagen. Sí. Yo podría, mira, aquí voy a hacer una selección y por ejemplo voy a poner multiplicar. Si es que no hubo mayor diferencia es porque estoy aplicando multiplicar a la capa directamente. ¿Sí? O sea, como que el modo de fusión se aplica a la capa directamente. Pero, digamos, yo podría decirle aquí que hagamos, voy a duplicar esta por si acaso. Es lo que vamos a ver, no sé si la próxima, ahorita miro el programa. La dupliqué, esta está multiplicada y acá le digo hacer una máscara. Selecciono solo esta y esta capa si le digo de suave, muy fuerte. ¿Cuál me puede? Ahí necesito una que me queme esta imagen. Por ejemplo, screen. ¿Sí ves? Entonces, dupliqué la capa, pero pues digamos, en este caso, es para que solo un modo de fusión se aplique sobre solo una zona, habría que hacer una selección y una máscara. Entiendo. Eso era más o menos lo que yo tenía pensado. Sí, tienes que hacerlo así como por máscaras. Lo podrías hacer, digamos otra posibilidad es, por ejemplo, apaguemos esta, recortando. Simplemente yo recorto, comando X, Shift comando V o Shift comando... Ay, miren, no funcionó. Ve, no me pegó en el... Se supone que Shift comando V pega en el mismo sitio. Bueno, debo tener una cosa aquí de selección. Eso lo podemos ver en la próxima. Entonces, en teoría, digamos que no se está viendo este circulito ahí. Tengo mi imagen acá y esta acá. Como los modos de fusión se aplican sobre la capa directamente, yo podría decirle acá, o sea, pues para eso la dupliqué. Entonces aquí si le digo screen. Uy, no pasó nada. Porque necesito un fondo atrás, un fondo blanco. Si no tengo fondo, pues no me va a funcionar. Si está el fondo rojo, pues ahí sí funciona. Entonces si uno sí necesitaría sacarla aparte, porque los modos de fusión van a funcionar sobre la capa en general. Ok. Entonces, o hago una capa solo de la selección que necesito, o creo una máscara sobre la capa para atender esta selección. Exactamente. La próxima sesión vamos a ver máscaras. Y porque las máscaras son bien
pues, digamos, van a ser muy importantes para trabajar en Photoshop, porque nos van a permitir hacer ese tipo de, de selecciones específicas. Entendido, ¿verdad? Listo. Bueno, pues nada, eso era todo. Espero que como que practiquen, porque sobre todo esto es de mucha práctica y como de cacharrearle a las imágenes y mover y ver qué es lo que pasa cuando, pues cuando uno empieza a fusionar, a mover todas estas cosas. Porque, pues, por ejemplo, fíjense que yo puedo tener pues las capas acá prendidas y una consulta de colores puede tener un modo de fusión distinto y se va a comportar diferente de acuerdo a lo que tenga debajo y de acuerdo al modo de fusión que tenga, a su opacidad. Entonces todo va uno a empezar a sumar. Entonces, si yo prendiera acá todas las capas, ya tengo unas imágenes distintas, pues como mucho más complejas a las que tenía en un principio. Y no hice como mayor cosa, sino simplemente varios ajustes muy sutiles que se empiezan a mezclar entre todos. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes le cacharreen y experimenten. Sobre todo experimenten, como que no tengan miedo de pues como de equivocarse, porque al fin y al cabo pues es solo una capa. Si queda mal, pues la duplican y si ya lo que sea, pues se vuelve a hacer. ¿Listo? Entonces, nada, experimenten y prueben y me van contando. Si tienen dudas, me escriben. Yo estoy ahí pendiente. Y ya, por hoy sería eso. De una, gracias, Rafa. Bueno, entonces, gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. La segunda clase, que no la ve, quedé como enganchada con los pinceles bastante. Voy a revisar que esté ahí metida o si no la subo otra vez. Las estaba intentando subir a un canal de YouTube, pero se demoró el resto en procesar. Voy a ver si quedó. Ya, y reviso y les escribo ahorita. De una, gracias. Listo. Y igual esta. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.